No hay problema. Sí hay. Muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Darle la bienvenida al doctor Omar Lamadrid, quien va a estar a cargo de impartir esta sesión para todos ustedes. Vamos a iniciar con el llamado de lista. Pueden confirmar su presencia escribiendo en el chat de la sesión o encendiendo su micrófono. Dante Aliaga, Ever Almanza. Buenas noches, licenciado en sala. Perfecto. Carlos Humberto Áñez, Raúl Aquino. Presente en sala, licenciado. Perfecto. Iván Bernal, En sala, licenciado, buenas noches. buenas noches. Javier Chamilla, Buenas noches, licenciado. Estoy en sala. Gracias. buenas noches. Janet Colque, En sala, licenciado. perfecto. Jorge Espinosa, Israel Fabián, Giovanni García, Jonathan García, Jenny Guachalla, En sala, doctor. ya. Lore Rada, Buenas noches, presente. buenas noches. Enca Lima, Iber Llampa, Javier Mamani, Carlos Hugo Mancilla, Robin Méndez, Betsa Miranda, Rodrigo Montaño, Dayana Monzón, Paola Monzón, Buenas noches, presente. perfecto, buenas noches. Cristian Morales, Buenas noches, presente en sala. buenas noches. Victoria Núñez, José Andrés Olaray, Peñafiel, Yulmi Peredo, Buenas noches, licenciado en sala presente. buenas noches, perfecto. Ana Karen Pilco, Buenas noches, presente. buenas noches. Talía María Plaza, Nelson Salinas, Presente. ya. Nelson Salinas, Fedora Zelaya, Buenas noches, presente. buenas noches. Muy bien, con esto terminamos el llamado de lista. Ya puede iniciar, doctor. Los participantes que vayan ingresando van a ser tomados en cuenta escribiendo en el chat de la sesión su nombre, por favor. Bien, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, por este tiempo la situación está un poquito complicada en cuanto al frío, ¿no? Bueno, con un poquito de malestar en la garganta, así que me va a disculpar si es que hay alguna situación que se pueda comprender, ¿no? En este momento. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por la invitación que me han realizado para poder compartir con ustedes este módulo en la maestría en Derecho Penal referido al multiculturalismo y derechos humanos. Siempre hago la comparación de que el derecho constitucional tiene mucha relación con el derecho penal. En cuanto a los fines, aunque no tan directos,
porque el derecho constitucional efectivamente dentro de sus fines, específicamente el derecho constitucional boliviano, está el de resguardar los derechos fundamentales, ¿no? Desde las acciones de defensa constitucional que ustedes van a ir conociendo, o que ya las conocen, claro está. Estamos hablando de la acción de amparo, la acción de libertad, que son las más importantes, podríamos decir, para el ámbito del derecho penal, especialmente la segunda, que es la acción de libertad, ¿no? Y el derecho penal, por ello mismo es que hay esa relación intrínseca entre lo que es los jueces y tribunales de garantías que deben ser de materia penal, ¿no? Lo dice la norma suprema, lo dice el Código Procesal Constitucional para el conocimiento de las acciones de libertad. Y hay una relación, decía, porque el derecho penal, de manera indirecta, también intenta proteger los derechos fundamentales, porque ya desde la génesis del derecho penal, si bien tiene como finalidad importante la de sancionar, la finalidad secundaria, podríamos decir, o indirecta, es la de proteger derechos fundamentales y señalar de que ciertos derechos fundamentales o ciertos derechos humanos están protegidos por la normativa penal y quien intente transgredir esos derechos va a ser sancionado con una pena determinada, ¿no? Por lo general una reclusión, una privación de libertad. Entonces tiene una relación bastante importante. Entonces el abogado que se lleve por la naturaleza misma del derecho penal, necesariamente tiene que conocer los derechos humanos, ¿no? Porque además podría decir, yo creo que es la única rama del derecho que tiene la finalidad, además de sancionar, igual de manera indirecta, de restringir un derecho, que en este caso es el derecho a la libertad. Y por lo tanto siempre vamos a estar en esa disputa de tutelar derechos, restringir derechos, ¿no? Y me llama mucho la atención la situación que siempre observamos en la actualidad particularmente, ¿no? En relación a las medidas de protección, en relación a denuncias por violencia familiar o doméstica o violencia de género, feminicidios, violaciones, etcétera, que siempre se tiene esa especie de balanza, ¿no? Los juzgadores tendrían que tener esa mirada o esa balanza para determinar lo que realmente corresponda. ¿Y a qué me voy? Al hecho de que muchos juzgadores en los últimos tiempos están inclinando la balanza de una manera incluso sin argumentos hacia la valoración de equidad de género. Reitero, la equidad de género no es un término o una situación que se da de por sí, sino se da en cuanto a la situación, ¿no? Y vamos a observar casos muy emblemáticos recientemente, hace un mes, un poco más, un muchacho en Camargo que estaba con detención preventiva durante 9 años. No recuerdo si tenía ya condena, pero cuando se observaba todo el procedimiento, el proceso que había seguido, justamente, la única prueba que existía era la declaración de la víctima, no existían más pruebas, ¿no? Y finalmente la víctima es la propia persona que señala que lo había denunciado por una especie de venganza o algo así, ¿no? Entonces, eso no es una responsabilidad netamente de la víctima como tal, sino también del juzgador, de no poder hacer ese equilibrio entre los derechos de la persona que está siendo juzgada y los derechos de la víctima. Y muchas veces los juzgadores se decantan por los derechos de la víctima. Y la normativa procesal penal, la Constitución Política del Estado, desde la Corte Interamericana en ningún momento señala aquello. El hecho de hablar de perspectiva de género no significa que el valor de la declaración de la mujer tiene más peso que la declaración del hombre. Sí tiene una relevancia en el mismo contenido de la investigación, relevancia.
Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como cuando alguien sube a un micro o a un trufi y le da el asiento a una señorita o a una señora. Algo así tendría que ser la justicia, ¿no? Es decir, sí hay derechos, pero primero analizaremos los derechos de la víctima mujer, pero no podemos descuidarnos los derechos del hombre. El derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un recurso con un juez imparcial, con bueno, los diferentes elementos que componen el debido proceso. Independencia judicial, ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a recurrir, el derecho a una segunda instancia o recurrir, etcétera, ¿no? El derecho a la defensa, decíamos, ¿no? Defensa material, técnica, el derecho a la valoración de la prueba, el derecho a una fundamentación y motivación de las resoluciones, etcétera. O sea, eso no exime al juez de que debe hacer ese contraste, ¿no? Por lo tanto, los derechos humanos, como vamos a ver a continuación, tienen una incidencia muy fuerte en lo que es el derecho penal. Reitero, porque el derecho penal tiene como finalidad indirecta la de proteger derechos, ¿no? Por eso hablamos del bien jurídico protegido, vida, bien jurídico protegido, propiedad privada. En realidad son derechos, ¿no? Y también tiene la finalidad, de manera indirecta también, mediante el ámbito sancionatorio de restringir derechos. Por lo tanto, de una rama del derecho muy importante relacionada a los derechos humanos, sin duda alguna, ¿no? Ya dentro de un contexto un poco más interno, vamos a hablar del multiculturalismo, vamos a hablar de la esencia multicultural que tiene nuestro país. Pero también vamos a hacer un análisis de lo que implica los derechos humanos desde una mirada multicultural. Porque los derechos humanos, si bien se tiene en cuenta y se debe tomar en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, que tiene una característica de universalidad. No todos los contextos jurídicos, culturales son universales, ¿no? Tienen las mismas normas morales, los principios, los valores, tienen diferentes. Y por lo tanto, el multiculturalismo también hace incidencia en los derechos humanos. Entonces, que a partir de diferentes miradas es que se va a ir construyendo lo que son ahora los derechos humanos o el concepto de derechos humanos, ¿no? Que ya de entrada les puedo decir que no tiene un origen concreto, una fecha de nacimiento, un lugar de nacimiento, sino provienen justamente de esta mirada multicultural. Y vamos a observar cada uno de estos elementos a partir del análisis de, por ejemplo, qué dice la Iglesia respecto a los derechos humanos, qué dicen los monarcas respecto a los derechos humanos, qué dicen los países que se van a liberar de cierto dominio extranjero respecto a los derechos humanos, qué dicen qué dice la sociedad a la conclusión de conflictos bélicos respecto a derechos humanos. Todos esos elementos sin duda forman parte de este contenido, del contenido del multiculturalismo y los derechos humanos. Observar desde una mirada multicultural el concepto de derechos humanos, la finalidad de derechos humanos, las características de los derechos humanos y claro está, cómo nacen los derechos humanos y cómo se van a ir. El término evolución creo que no es correcto, pero podríamos decir cómo se van transformando, ¿no? O más bien ampliando, creo que sí, porque hay un término, o más bien una característica importante que es justamente la característica de los derechos humanos, es que son progresivos. Entonces, los derechos humanos siempre van a ir creciendo en cuanto a al mayor ámbito de tutela que puedan tener estos, ¿no? En un primer momento vamos a observar o vamos a hablar solamente de derecho a la libertad y a la vida. Después vamos a hablar de derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Después vamos a hablar de derechos colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad ya hablamos de derechos un poco más abstractos, creo yo,
actos como son, sin duda se repercute en el cotidiano de lo que estamos observando ahora, ¿no? Y estamos hablando de esos derechos relacionados a la libre transferencia de datos, la autoidentificación informática, ¿no? Y ese universo que se le ha llamado el universo de los estados, ¿no? Un universo donde no existen fronteras y donde las reglas las impone quien tiene el dominio de esas, o más bien de esos medios de comunicación, ¿no? Del Internet, etc. Entonces vamos a hablar de todo ello el día de hoy y el día de mañana, ¿ya? Mañana tenemos clases 8:30. Después de las 8:30 vamos a tener un pequeño break. Y después del break ya vamos a tener todo lo que es el contenido de los trabajos, las notas y los plazos que van a tener las mismas. Bien. Bueno, entonces con esa pequeña introducción y reiterando nuevamente el agradecimiento a Funde por la invitación, vamos a iniciar esta parte del MOOC, multiculturalismo y derechos humanos. Bolivia está sin duda, ¿no? Mañana también lo vamos a hablar seguro. Estamos a 2 días de las elecciones generales, cada uno ya tiene una decisión posiblemente. Y siempre va a existir esa posibilidad de quiebre, ¿no? Bien, pero mientras exista o esté vigente la norma suprema, ¿y con qué, bueno, por qué digo ese quiebre, ¿no? Porque es posible que el próximo gobierno intente reformar la Constitución, ¿no? Intente desconocer lo que son las normas de la Constitución Política del Estado, y en concreto el ámbito del pluralismo jurídico, de la interculturalidad. Hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque es importante. Cuando hablamos, bueno, vamos a manejar 3 términos en este caso. El primer término es de monocultural. Cuando hablamos de mono, estamos hablando una sola cultura, ¿no? Monocultural, un estado que reconoce una sola cultura. No es que tenga una sola cultura, sino que reconoce una sola cultura. Y Bolivia ha estado reconocida como un estado monocultural, con una sola cultura, reitero, reconocida en la Constitución, ¿no? Porque claro, ustedes me dirán, pero siempre hemos sido diferentes culturas, eso nunca se ha perdido, ¿no? Sí, pero cuando en 1826 se dicta la Constitución Política del Estado, dentro de la esencia de la Constitución Política del Estado de ese año, se tiene un estado monocultural. ¿Y por qué razón? Porque decía el artículo 1, Bolivia está en y los bolivianos. Nación boliviana. Entre comillas, nación, porque en realidad es un constructo un poco más complejo el término de nación, ¿no? Pero bueno, el constituyente de ese momento dijo que había una nación llamada Nación Boliviana. El constituyente en ese momento señalaba que existía una sola religión, la religión oficial, la católica, un solo idioma, el idioma castellano. Bolivia tiene el idioma castellano como su idioma oficial, señalaba, ¿no? Esos elementos nos llaman a entender de que estábamos hablando de un estado monocultural, que reconocía una sola lengua, una sola religión, en realidad una sola cultura, ¿no? Cimentada en el constructo de la nación boliviana, que reitero es un constructo más ideológico que fáctico, que cuando uno habla de nación boliviana, ¿qué podría decir de la nación boliviana? ¿Cuál es la cosmovisión de la nación boliviana? No vamos a encontrar, ¿no?, una definición, porque vamos a tener dentro de la nación boliviana otras naciones que van a tener su propia cosmovisión y no va a coincidir una cosmovisión de la nación boliviana, ¿no? Las lenguas, las culturas, las tradiciones son diferentes. Pero bueno, eso es lo que señalaba el estado monocultural que estuvo vigente hasta el año 1995. El año 1989, y esto parte también un poco de la historia, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT,
Incluso un poco antes, en 57 ya, se hablaba del convenio 107, hablaba de los derechos de los pueblos indígenas. Pero el año 89 firma el convenio 169, que hablaba justamente de los derechos de los pueblos tribales. El año 89, el año 90, los pueblos indígenas de tierras bajas, estamos hablando de los sidionós, ayoreos, guaraníes, chiquitanos, marchan en la primera marcha indígena, solicitando al gobierno de ese entonces, Jaime Paz Zamora, que ratifica el convenio 169 y además solicitaban que se pueda titular sus tierras de manera colectiva. Hasta ese momento la titulación era individual. Y entonces marchan, ¿no? Y no fue el único caso. También en Colombia, en México, el Ejército Zapatista de Liberación, ustedes recordarán, los años 94 aproximadamente. En Colombia, las autodefensas campesinas. En Perú, las rondas campesinas. Empezaron a exigir al gobierno que sean reconocidos. Y, por otro lado, la OIT, a través del convenio 169, reconoció ciertos derechos. Por lo tanto, estábamos ante un escenario donde los estados, especialmente aquellos donde existía esta diversidad cultural, entre ellos Bolivia, estaban obligados a modificar su constitución y a desechar el contenido de ese estado monocultural, porque ya conocíamos perfectamente que no era un estado monocultural, sino que existían diferentes culturas dentro de este mismo estado. Entonces, así surge el multiculturalismo. El multiculturalismo podría denominarse como el reconocimiento de diferentes culturas, pero solamente el reconocimiento, porque el prefijo multi habla de ello, ¿no? Varios o muchas culturas, multiculturalismo. Sin embargo, eso no era suficiente, porque era algo así como que en la Constitución señalaba, la Constitución boliviana reconoce que hay culturas, pero quien hace las leyes es el órgano legislativo y está integrado por personas que han estudiado, personas que viven en la ciudad, etc. No existía autonomías, no existía derechos de los pueblos indígenas. Entonces era algo más que nominal, era como decirle, bueno, los reconocemos, pero los dejamos donde están, ¿no? No participan en el Estado. Ese es el Estado multicultural o el multiculturalismo, que también ha trascendido en Canadá, que también ha trascendido en Noruega, en México, decíamos hace un momento, en Colombia, el Estado multicultural. Básicamente, algo como lo que les decía, ¿no? Reconocemos que somos varias culturas, pero siguen donde están, o sea, no les damos importancia, no son parte del Estado. Con la Constitución del año 2009 se modifica el término multiculturalismo a interculturalismo o interculturalidad. Y el término inter ya habla de un interrelación, ¿no? Entonces el Estado boliviano se convierte del reconocimiento de las culturas a hacer parte de esas culturas al Estado boliviano. Y así vamos a tener la Asamblea Legislativa Plurinacional con escaños especiales, las asambleas legislativas departamentales con escaños especiales para los pueblos indígenas, el Tribunal Constitucional Plurinacional que tendría que tener, digo, en este momento no está configurado de ese modo, la participación de los pueblos indígenas. De ese modo llegamos a la interculturalidad. Entonces estamos en medio camino. El interculturalismo y derechos humanos habla del reconocimiento de los derechos humanos, pero a través de este reconocimiento de diferentes culturas. Y eso decíamos hace un momento, es algo que Bolivia ha ido transitando poco a poco, ¿no? Pero no es nuevo. Eso es un elemento importante a tomar en cuenta. Ese término no es nuevo, ¿no? Es decir, el hecho de que existan diferentes culturas y también exista hablar de derechos humanos no es nuevo. Yo hago una semejanza a lo que nosotros ahora vivimos, ¿no? En Bolivia, respecto a las jurisdicciones reconocidas por la Constitución, que es la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena, originaria, campesina. Y cuando hablamos de
jurisdicción indígena originaria campesina, estamos hablando de diferentes jurisdicciones, no es una sola, porque los aymaras tendrán su propio sistema de justicia, los quechuas su propio sistema de justicia, los guaraníes, etc. E incluso dentro de los propios pueblos aymaras también pueden diferir sus propios sistemas de justicia a través de los ayllus, las marcas, las comunidades, ¿no? En el ámbito de los guaraníes, las capitanías pueden diferir, ¿no? Y eso no está impedido. Por lo tanto, hay muchos sistemas jurídicos dentro del mismo Estado boliviano. Y cada uno se va a someter a una jurisdicción particular, ¿no? Si es un pueblo, si es una persona indígena que forma parte de ese pueblo indígena, se someterá a la jurisdicción indígena originaria campesina. Si es una persona que vive en la ciudad, se someterá a la jurisdicción ordinaria o agroambiental, etc. Entonces, esas jurisdicciones o ese reconocimiento de 3 jurisdicciones en el caso particular boliviano, podría parecer nuevo, ¿no? Podría alguien decir, es nuevo, novedoso, pero en realidad, si nos remontamos un poco a la mitología, eso es lo que ocurría antes, ¿no? Si nos vamos un poco a hablar de los dioses griegos, que están acá a este costado, tenemos a Zeus, que era el dios del cielo. Básicamente podríamos decir que su jurisdicción era el cielo, ¿no? Poseidón, que era el dios del mar, su jurisdicción era el mar. Ares, que es el dios de la guerra o de la muerte, su jurisdicción era el inframundo. Entonces, cada uno tenía un contexto particular de ejercer el poder, ¿no? Lo propio a este otro costado, con los vamos a tener lo mismo, ¿no? Dioses romanos, por ejemplo, Júpiter, que sería igual dios del cielo, similar a Zeus. Vamos a tener a Neptuno, el dios de los mares, jurisdicción del mar. A Plutón, el dios del inframundo, algo similar a Ares en cuanto a los dioses griegos. Y en el caso particular de los romanos se va a extender a más dioses, ¿no? Vamos a tener a Marte, el dios de la guerra, vamos a tener Saturno, el dios del tiempo, etc. Entonces, sin duda, cada uno va a tener una, si se quiere hablar de jurisdicción o ámbito de actuación o ámbito de poder, cada dios va a tener un ámbito de poder concreto. Entonces, algo similar va a ocurrir en la Constitución actual, claro, con 3 jurisdicciones concretamente definidas, pero a lo que voy con el ejemplo es que no es algo nuevo, ¿no? Que siempre se ha intentado tener esa relación de poder, ya sea en un ámbito mitológico, vamos a hablar de la iglesia y de la monarquía, por ejemplo, que se van a pelear el poder, y ya en un contexto un poco más actual vamos a hablar del reconocimiento de diferentes sistemas jurídicos y políticos que están en la Constitución y que reconoce a los pueblos indígenas, por lo tanto, estos sistemas jurídicos, políticos, económicos, sociales, acorde a su cosmovisión, ¿no? Y ya un poquito más cercano, aunque no es tan similar como lo que estamos viendo, hablamos de Manco Cápac y Mama Ogllo. Recientemente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia señalando de que para las candidaturas a vicepresidente y presidente debe existir una paridad de género, ¿no? Entonces, básicamente señala que si el candidato a presidente es varón, el candidato a vicepresidente tiene que ser una mujer, o al revés, ¿no? Si el candidato a presidente es una mujer, el candidato a vicepresidente necesariamente tiene que ser un varón. Hay una confusión, de hecho, ¿no? Yo asumo que la historia, y esto es una percepción personal, una opinión personal, la historia en los últimos tiempos se ha ido acomodando a una situación política, lamentablemente. Es decir, no se ha contado la verdad de lo que es o lo que ha sido la cultura en este territorio. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se habla de este Chachaguarmi, incluso la candidata a vicepresidenta de Alianza Popular, si no me equivoco, ¿no? Que es la única mujer, por cierto, señalaba, ¿no? Somos un Chachaguarmi, como si fuera un complemento. Y esa idea la extractan de Manco Cápac y Mama Ogllo. Pero cuando uno observa la leyenda, y ustedes lo pueden ver, ¿no? En los libros, en la literatura, básicamente no es una dualidad
concreta, es decir, no es una complementariedad, al contrario, la figura más importante es la de Manco Cápac, y la que le sigue y la que le ayuda en los quehaceres, particularmente en las situaciones de casa, etcétera, es Mama Ocllo, no es directamente una situación de simetría, podríamos decir, ¿no? Que ambos deciden. Entonces eso se lo ha transportado al contexto actual y mucho se habla, ¿no? Del Chachahualmi, el hombre y la mujer, y los pueblos indígenas, especialmente de tierras altas, de La Paz, de Oruro, han adoptado esa posición y dicen, no, aquí todo decidimos entre hombre y mujer. Y la verdad, eso no es cierto, ¿no? Eso no es evidente. Yo les comento un poco, trabajo en el ámbito constitucional desde el año 2015. No quiero exagerar mucho, pero he debido ver como unas 200, sí, 200 conflictos de competencia o más, ¿no? Y estamos hablando cuando la autoridad indígena reclama la competencia para conocer un caso concreto a la autoridad jurisdiccional ordinaria, por lo general en el ámbito penal, ¿no? Es decir, yo tengo que conocer ese caso. Y ahí uno se percata que la mayoría de los dirigentes de estos pueblos indígenas son hombres, ¿no? Hay pocas mujeres. Entonces, ese de Chachahuarmi, creo que la historia está modificándola de una manera, creo política, ¿no? Un tanto política, ¿no? Que en realidad no es esa esencia. Sería lindo, ¿no? Sería importante que se tenga esa esencia. Pero bueno, lo propio, ¿no? Es decir, el hombre es el que tiene más poder en el caso de del Imperio Incaico, y la mujer es la que tiene menos poder, pero que está ahí acompañando al principal, podríamos decir, ¿no? Entonces, igual, lo propio. En este contexto mitológico, ¿no? No vamos a encontrar una igualdad. Y ese es un término que quiero que el término de igualdad. Pueden tomarlo como un principio. En la Revolución Francesa se hablaba de que era un derecho. En la Constitución actual es un principio. En realidad es un valor, ¿no? Es un valor a futuro. Puede ser considerado un principio, puede ser considerado una garantía constitucional también, ¿no? En cuanto al ámbito del debido proceso, igualdad de las partes, etc. Puede ser también considerado una garantía dentro del ejercicio de la familia, una igualdad entre hombre y mujer, lo que señala la Constitución, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar como un principio, ¿no? Entonces, ese término de igualdad es el que da vida, considero yo, a los derechos humanos. Porque cuando el hombre busca igualdad, busca reivindicar los derechos humanos. Entonces, en escenarios donde no existe igualdad, donde existe una plena desigualdad, no podemos. Y este es el caso justamente de lo que estamos observando acá. Con los dioses griegos no hay igualdad, ¿no? Hay dioses y hay los mortales, podríamos decir. No hay derechos humanos, ¿no? Mucho menos derechos humanos cuando quienes tienen el poder son dioses, ¿no? Los dioses romanos lo propio, no existe igualdad, existen los dioses y se hablaba, ¿no? De los semidioses, bueno, de los seres terrenales, etc. Acá no hay igualdad. Igual, lo propio en el ámbito del imperio incaico, no hay igualdad, ¿no? Hay un inca, una autoridad que tiene todos los privilegios y derechos y el resto no. Incluso les decía en cuanto a su pareja, ¿no? A Mamá Julio, ella no tiene los mismos derechos. Entonces, en esos contextos no podemos hablar de derechos humanos. La primera idea que tenemos entonces desde el ámbito mitológico es que no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de igualdad. Y concretamente en estos tres ámbitos, los ejemplos que estamos observando, no tenemos igualdad, no podemos hablar de derechos humanos. La historia nos dice que los descendientes de los dioses, y quizás algunos se acuerdan, ¿no? De Aquiles, esa película de Troya, ¿no? Se van a convertir en gobernantes, se van a convertir en monarcas, en reyes, en emperadores, ¿no? Y en todos los contextos que veamos vamos a tener esa idea, ¿no? De que de los dioses van a descender ciertas personas, ¿no?
y esos se van a convertir en los monarcas o los gobernantes. En ese segundo contexto, donde ya tenemos personas humanas, pero que son descendientes de los dioses y por lo tanto son autoridades impuestas por esa relación, tampoco vamos a tener igualdad y por lo tanto tampoco vamos a hablar de derechos humanos. Entonces son dos momentos, un ámbito mitológico o de la cosmovisión, dependiendo de cada cultura, y el ámbito ya histórico y concreto, cuando surgen las monarquías, para hablar de derechos humanos, ¿no? Entonces estamos hablando de idealizaciones, y así van a nacer las idealizaciones en la Revolución Francesa más adelante. Pero bueno, en este contexto no lo vamos a tener. Decíamos, los egipcios con sus faraones, los romanos con sus emperadores, los griegos, los incas, los chinos, los indios, los aztecas, ¿no? Recuerdan tal vez esa película de Apocalipto, ¿no? Donde ¿quién tiene derecho ahí? Nadie. Solamente los monarcas, ¿no? Eh, los gobernantes. Y el resto están sometidos, ¿no? Incluso luchando por su vida, no hay dignidad humana, absolutamente nada, ¿no? No hay libertades, no hay libertad, no hay derecho a la vida, no hay nada. Entonces, en este segundo contexto, donde existen estas monarquías, donde se habla de esta sacralización del gobierno, es que tampoco vamos a hablar de derechos humanos. Rafael Gambra, que es un politólogo argentino, el término monarquía significa etimológicamente gobierno de uno solo, y sí, pero su uso dentro de nuestra civilización le ha conferido otro sentido más profundo. No es monarquía todo gobierno de uno solo. Si tal habría sido el caso, grandes monarquías, la de la Unión Soviética con Stalin o la de Perón con Argentina. Claro, él hace una relación. Dice, si hablamos de monarquía, hablamos del gobierno de uno solo. Pero, dice él, la monarquía no es el gobierno de uno solo únicamente. Es el gobierno de uno solo, pero de esa persona descendiente de los dioses. Descendiente de los dioses o de un ámbito sacralizado, dicen, ¿no? Es un gobierno en cierta medida sacralizado, claro, porque se habla de divinidad, ¿no? Y el otro día observaba y les comento la película de Gladiador, ¿no? Hay una película del segundo Gladiador 2, y ahí donde salen, ¿no? Los emperadores romanos, dos jovencitos, uno más joven que el otro, tal vez lo han visto. Y los senadores, y hay una parte me pareció bastante graciosa porque, eh, bueno, el menor lo mata al mayor y se queda como emperador, ¿no? Y le dice, tienes que nombrar a tus cónsules. Y el menor tenía un mono y le nombra a su mono, ¿no? Como primer cónsul del imperio romano. Bueno, eh, a ese grado, ¿no? No, y lo importante ahí, digamos, o lo trascendental, era que los senadores, ¿no? Le aplauden y empiezan a victoriar al mono, ¿no? Es como decir, no podemos decir nada porque es el descendiente de Dios, ¿no? Es el elegido para ser nuestra autoridad y aunque cometa errores no podemos decir nada. A eso es a lo que se refiere Rafael Gambra, en el cual el monarca es considerado como el representante de Dios en el orden civil y temporal y reina en nombre de Dios y de la naturaleza. Tiene un origen divino, por lo tanto no se le puede cuestionar. Aunque sus decisiones sean estúpidas, absurdas, no se le puede cuestionar porque tiene ese sentido sacralizado, ¿no? Eh, y dice, y en una, perdón, ley natural, ¿no? Y en una relación muy neta, aunque muy matizada, con el otro poder, el pontificado, que representa a Dios en el orden de los fines. Es lo que dice Rafael Gamba. Entonces, primero nos quedamos en ese punto, ¿no? ¿Hay multiculturalismo? Sí, estamos hablando de diferentes culturas, pero no hay derechos humanos. ¿Por qué? Porque existe efectivamente un dominio intrínseco, un dominio, si se quiere, absoluto de los representantes de Dios en la tierra, los monarcas, los emperadores, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos hablar en este momento tampoco de derechos humanos. Y como dice también Rafael Gambra, va a aparecer otro poder, ¿no? Porque les decía hace un momento, va a haber una especie de, siempre se genera, ¿no? Día domingo se va a generar esa lucha.
a la que hemos llegado de manera civilizada, podríamos decirlo, a través del voto. Pero cada uno intenta, ¿no? Ser gobernante, ser presidente. Lo propio sucedía en esta época, donde, por un lado, el emperador, los monarcas decían, somos descendientes de Dios en la tierra, pero la iglesia aparece, pero como no es descendiente de Dios en la tierra, son los intercomunicadores de Dios en la tierra. Entonces ahí aparece un nuevo poder, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como decíamos, va a surgir otro nuevo poder, ¿no? Están los monarcas como tal y va a surgir el poder de la iglesia a través de la religión. Y la iglesia va a decir, nosotros somos los intercomunicadores directos con Dios. Algo así como nosotros hablamos con Dios, ¿no? Y sabemos lo que Él quiere. Y va a ser de la iglesia de donde van a ser la idea de derechos humanos. Primero, la idea de ser humano. Pues la iglesia dice, todos somos seres humanos, hijos de Dios, pero nosotros nos comunicamos con Dios, ¿no? Es una gran ventaja, digamos, para ellos, ¿no? Todos somos hijos de Dios, pero nosotros teléfono para comunicarnos con Dios, algo así. Entonces, la iglesia dice, todos somos seres humanos y como seres humanos tenemos derechos. Entonces, es por primera vez, estamos hablando de los años 1200 aproximadamente. Es la primera vez que se va a hablar de derechos humanos, ¿no? Alguien me va a decir, pero la Carta Magna lo vamos a analizar más adelante, que es otro contexto, pero ya en un contexto un poco más fáctico, sí podríamos hablar de la Iglesia en los años 1200 aproximadamente, que habla, ¿no? De que todos somos seres humanos, hijos de Dios, etcétera, y que tenemos derechos. Pero, dice él, esos derechos son expresados de la voluntad divina, es decir, la voluntad divina, la voluntad de Dios, es la que dice quiénes tienen derechos y qué derechos van a tener estas personas. Entonces la pregunta va a ser, ¿y cómo sabemos la voluntad divina? O le preguntamos a Dios. En este momento, los únicos que tienen el teléfono para llamar a Dios es la iglesia. Entonces los únicos que pueden decirnos cuál es la voluntad divina son ellos. Y también es una gran ventaja para ellos, ¿no? Claro está. ¿Quiénes conocían esa voluntad divina para traducirla en normas jurídicas universales? La iglesia. Entonces, básicamente es como decir, ¿no? Yo conozco la voluntad divina y la voluntad divina dice que tienen estos derechos y no tienen estos otros derechos. Y no se puede refutar porque es como si fueran los intercomunicadores de Dios directamente, se va tomando ese poder, ¿no? El poder es bastante fuerte en este ámbito. Hay una serie, no sé si sigue en Netflix, estaba hasta hace un mes, es posible que la hayan quitado, pero creo que también está en YouTube. Se llama La Catedral del Mar. Es una serie bastante interesante. Igual en esta época más o menos, en 1300 se desarrolla esa serie, donde, bueno, España. Se llama la Catedral del Mar porque hay unos, se llaman bastazus, algo así como unos canteranos, podríamos decir, ¿no? Que pican la piedra y llevan la piedra de un lugar al otro para construir la iglesia, la Catedral del Mar, para la Virgen María, y una Virgen María que ahí la pone, ¿no? Y es bastante interesante. Les recomiendo que la vean, ¿no? Porque es una historia que hace un contraste muy fuerte entre lo que era el derecho en esa época y el derecho actual. Institutos jurídicos que obviamente ya no existen, pero que uno se pone a pensar y dice cuán cruel fue en ese momento, especialmente la situación para la mujer, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes van a observar ciertas desigualdades en cuanto a la mujer, con decirles simplemente, ¿no? Que había una norma, una ley, que decía que si una mujer que no se casaba hasta los 25 años, la persona que la poseía podía casarse con ella. O sea, y tenía que casarse con ella. Y por poseer no estoy hablando de una voluntad, sino de una violación, ¿no? Y hay un momento una escena donde es una muchacha que es violada y su padre le obliga a casarse con el violador porque era la ley. Y uno dice, es tan fuerte, ¿no? Esos aspectos. Pero bueno, el punto es de que en esa serie se observa también esa pugna del poder entre la iglesia y el monarca. El rey de España tiene su propio sistema, podríamos decir, de gobernar.
Y en el sistema de gobernar tiene una especie de prefecto gobernador en Barcelona que se llamaba el Daguer. El Daguer era una especie de prefecto, ¿no? De Barcelona, de la ciudad, la autoridad encomendada por el rey. Y entonces cuando uno no pagaba impuestos, cuando tenía que vender la tierra, cuando había algunos problemas en la calle, etcétera, iba ante el Daguer y el Daguer los juzgaba, ¿no? Y les daba una sanción. Pero por otro lado estaba la Santa Inquisición. El inquisidor tenía su poder en la ciudad, en Barcelona, y el inquisidor recibía denuncias justamente por infracciones en contra de la iglesia, ¿no? Herejías, haber insultado a un monumento de la iglesia, haber escupido en la puerta de la iglesia, o sea, cosas que iban en contra de la religión y eran juzgados, ¿no? Y la Inquisición no era un juzgamiento con el debido proceso o con la restricción de la libertad, no era la restricción directamente de la vida. Y por otro lado también había el cónsul del mar. Y el cónsul del mar era el encargado de resolver los conflictos que se suscitaban en el mar. Por ejemplo, cuando una embarcación perdía la mercadería o la embarcación se volteaba y la mercadería quedaba a la deriva, se resolvía a través del cónsul del mar, ¿no? Pero ya en ese contexto, la iglesia intentaba asumir el poder, ¿no? Y el hecho de asumir el poder también va de la mano de decir que los ciudadanos tienen derechos. Para el rey no, para el rey no existe la posibilidad de tener derechos, ¿no? Por otro lado va a existir que todavía existe, una fracción de la iglesia, que son los franciscanos, y ellos van a refutar todo lo que dice la iglesia, ¿no? Que los seres humanos tienen derechos. Y ellos dicen, los seres humanos no tienen derechos. Lo único que tienen los seres humanos es que servir a Dios y al prójimo. Y los franciscanos señalan, los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna, y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente, y no deben avergonzarse porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. O sea, básicamente es la ideología de ellos, ¿no? Si los seres humanos no tenemos derechos, nacemos para servir a Dios y al prójimo, y si Dios nos ayuda, pues, será su voluntad, ¿no? Entonces, básicamente no se reclama nada. Entonces, la iglesia sí es protagonista en esta primera parte, estamos hablando de los años 1200 aproximadamente, a 1300, cuando va a hablar por primera vez de los derechos humanos, pero estos supeditados a la voluntad divina. Y la voluntad divina, la única que interpreta es la iglesia. Básicamente es la iglesia la que determina qué son derechos humanos y quiénes tienen estos derechos, ¿no? Y por otro lado, los franciscanos que van a negar la posibilidad de que existan estos derechos. Acuérdense de este nombre que para mí fíjense el año también, ¿no? 1328. Y hay varios elementos de lo que dice Guillermo de Ockham, que es igual parte de la iglesia, parte disidente de la iglesia, si se quiere, del poder, ¿no? Porque podemos reconocer que hay dos tipos de iglesia, ¿no? Una iglesia del poder, donde se asume el poder, el escenario de definiciones, y hay otra iglesia que es más religiosa, más pegada a Dios, más pegada al humano, ¿no? De ayuda, de apoyo. En este otro ámbito está Guillermo de Ockham, es decir, más humano, más solidario, más tendiente a realizar la voluntad de Dios, ¿no? Pero esa voluntad pura, podemos decir, de este derecho natural, ¿no? Del respeto a la vida, a las libertades, solidaridad, etc. Entonces él escribe un libro que se llama Las relaciones teológicas, y en una parte de este libro, y fíjense, porque por eso les decía que es tan importante, 1328, ¿no? Y él dice lo siguiente: todo aquello que a mí me aproveche y a ti no te hace daño es adecuado a la equidad de forma inmutable. Usamos todavía esta frase, ¿no? El otro día yo escuchaba en uno de los debates y uno de los candidatos decía, mis derechos terminan donde empiezan tus derechos, le decía, o algo así, ¿no? O tus derechos terminan donde empiezan los míos. Guillermo de Ockham en 1328 ya decía que todo aquello que a mí me aproveche y a ti no te hace daño es adecuado a la equidad de forma inmutable.
interesante, ¿no? Aunque falte un derecho positivo que lo permita expresamente. Es decir, no importa si alguien lo ha escrito en una ley. Esto podríamos hablar que es derecho natural, ¿no? Derecho de la propia esencia del ser humano. Es decir, yo respeto tu vida, tú respetas la mía, respeto tu libertad, respetas mi libertad. Es una norma básica de convivencia de cuanto al respeto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si no hay una ley, no importa, dice. Es algo inmutable, ¿no? Eh, y las leyes humanas no pueden estatuir lo contrario, dice, ¿no? No pueden ir en contra de ello. Imagínense, ¿no? 1328, porque entonces se trataría de una ley inicua que procede contra la caridad, dice, ¿no? Evidentemente es un elemento muy importante para los derechos humanos. Entonces, se dan cuenta que vamos construyendo, ¿no? El concepto de derechos humanos, porque yo desde el principio, derechos humanos no tiene una fecha de nacimiento, ni un lugar de nacimiento, ni un autor, ¿no? Todos van contribuyendo. La Iglesia contribuye al decir que tenemos derechos, pero es de voluntad divina. Bueno, los franciscanos contribuyen al decir que no tenemos derechos y que es voluntad de Dios y debemos vivir en favor de Dios y de la comunidad, ¿no? Guillermo de Hoffmann ya habla de los límites lógicos, ¿no? Es decir, mi libertad termina cuando empieza la libertad tuya, ¿no? Yo no puedo transgredir tu libertad. Todo aquello que a mí me aproveche y a ti no te hace daño es adecuado para la equidad de forma inmutable. Pero bueno, también otros elementos que escribe Guillermo de Hoffmann. La comunidad estatal no tiene por base la fe, sino el derecho natural, por lo que todo poder estatal depende de los hombres. Igual, derecho natural, todo el poder no es del gobernante, en sujeción al respeto del ser humano. Los estados se encuentran ligados por el derecho natural, pues la naturaleza hizo pariente a todos los hombres. Aquí habla del principio de igualdad, otra vez, ¿no? Y habíamos dicho que cuando hay igualdad, es posible hablar de derechos humanos. Y en este caso sí estamos hablando de derechos humanos. Y básicamente Guillermo de Hoffmann dice que no hay acá descendientes directos de Dios, tampoco intercomunicadores de Dios, sino todos somos iguales, ¿no? Todos somos parientes, dice. Ni el Papa ni el Emperador, esas dos fuerzas que decíamos hace un momento que se peleaban por el poder, ¿no? En esa serie que les decía, La Catedral del Mar, se ve claramente, ¿no? Porque por un lado está siendo juzgada una persona por la Santa Inquisición y por el otro lado por el Daguerre. Entonces, hay dos poderes, ¿no? Imagínense si tuviéramos eso ahora, ¿no? Que estuviéramos cuidándonos de dos autoridades o dos jueces. En ese momento, que las infracciones podrían ser resueltas por el Daguerre o por el inquisidor, por la iglesia o por el monarca. Entonces él dice, ¿no? Ni el Papa ni el emperador tiene autoridad legítima para dominar el mundo, pues ni Dios ni los pueblos le han concedido tal derecho. Y aquí básicamente desconoce esa relación de descendiente de Dios en la tierra o intercomunicador de Dios en la tierra, ¿no? Y me parece lógico, ¿no? En realidad creo que es lo más adecuado. Y además dice, ciertos bienes como el mar, los puertos y los ríos son bienes comunes. Igual, ¿no? Vemos comunes para todos los pueblos por derecho natural. Y aquí vemos también algo importante respecto a lo que más adelante vamos a ver, el derecho a la libertad de circulación, que es uno de los elementos más cuestionados en el ámbito de los derechos humanos, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, estamos hablando de Guillermo de Hoffmann, les decía, 1328, en esta relación, ¿no?, que estamos haciendo de los derechos humanos. Bien, más adelante vamos a tener a Aristóteles, donde él va a dividir la justicia en lo que llama la ley particular, la ley de los polis, y la ley común, que es la ley que rige la naturaleza. Y para él es la ley más importante, la ley natural, ¿no? El respeto a la vida, a la naturaleza, etc. San Agustín parte del concepto de la ley eterna, que pasaba por un filtro racional del hombre. El hombre hace las normas a partir de esa idea del derecho natural, ¿no? Es ley natural, a su vez las leyes estas se derivan en leyes positivas o leyes de los estados, ¿no? Santo Tomás habla de la autoconservación del propio ser, de la especie, de la vida en sociedad, busca la verdad como elemento primario de la justicia.
y Rousseau, que es uno de los, eh, bueno, muchos términos podríamos poner a Rousseau, ¿no? O muchos apelativos. Ideólogo, podríamos decir, de los derechos, porque él va a hablar de derechos, ¿no? Mm, la caída de los poderes absolutos, un escritor, claro está, un politólogo, podríamos decir en su época, sí. Él plantea la existencia de una sociedad asocial e idílica, donde la libertad y la igualdad son derechos naturales. Igual, Rousseau contribuye a los derechos humanos hablando de que los primeros derechos naturales, ¿no?, de todo ser humano es la libertad y la igualdad. Por eso les decía hace un momento, en algunos casos vamos a hablar de igualdad como derecho y en otros casos como principio. En este contexto particular histórico estamos hablando como un derecho, como dice Rousseau. La igualdad y la libertad son derechos naturales. La corrupción va ligada a la aparición de las sociedades, ¿no? Entonces ya vamos conformando un poco más la idea de que es necesaria la igualdad. Y la igualdad se va a lograr a través de los derechos. Pero esos derechos necesariamente tienen que ser también para todos. No pueden ser discriminatorios, no pueden ser para un grupo, no pueden ser para determinados privilegios, tienen que ser para todos. Y ahí vamos a hablar más adelante de lo que es el principio de inherencia al ser humano, ¿no? Un segundito, por favor. Bien, ahora sí vamos a continuar. Decía, Rousseau, sí, Francia, siempre está en la mente, ¿no? Como que Francia es la Revolución Francesa, es la primera que va a hablar de derechos humanos, de la vida, la libertad, la igualdad, fraternidad, etcétera, ¿no? No es muy lejana las fechas en cuanto a los años, pero sí, la historia nos dice que es una delantera en el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, si hasta acá hemos hablado de, como decía Rousseau, ¿no?, sociedad idílica, asocial, es decir, estamos hablando de utopías, de ideas que quizás algún día se van a dar, ¿no? Pero no están en una normativa, no están. Reitero, alguien puede decirme, la Carta Magna, lo vamos a ver más adelante, pero no es como una concepción de derechos como tal. Y vamos a explicar por qué, pero más adelante, ¿ya? Entonces, uno de los primeros instrumentos normativos más importantes en cuanto a los derechos humanos, sin duda, es la Declaración del Congreso Continental Constituyente. Y nuevamente vamos a la idea de la igualdad. En Francia no existía igualdad y nos venimos acá a esta parte del continente, en las colonias que ahora son Norteamérica, y observamos este tiempo, ¿no? 1750, 160, y alguien podrá ahí recordar esa película del Patriota, ¿no? Donde, ¿qué es lo que sucedía en ese tiempo? Había una división clara de la sociedad, ¿no?, o de los grupos sociales que integraban lo que ahora es Estados Unidos de Norteamérica. Por un lado estaban los ingleses y por otro lado estaban los colonos, claramente diferenciados. La corona inglesa asumía para sus connacionales, podríamos decirlo, para los ingleses, ciertos privilegios en el acceso a la tierra, al comercio, a la producción, ¿no? Les daban muchos beneficios. Y los colonos reclamaban aquello y decían, ¿y por qué para nosotros no? ¿Por qué es tan desigual? El impuesto a la tierra para los ingleses era mínimo y para los colonos era muy alto, ¿no? Una desigualdad. En cuanto a la exportación de sus productos a Europa, para los ingleses era más factible, para los colonos no era factible. Acceso a la tierra para comprar una tierra. Los colonos tenían que pagar mucho dinero para comprar una tierra y los ingleses no, incluso les regalaban la tierra, ¿no? El rey disponía de ciertas concesiones para los ingleses. Entonces hay un momento de desigualdad plena.
Y los colonos asumen esa desigualdad como un reto para luchar contra la desigualdad. Robert Livingston, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, Roger Sherman, entre otros, convocan, ¿no?, entre 1774 a una reunión de colonias, en ese momento colonias organizadas, y sacan en 1774 la Declaración del Congreso Continental Constituyente. Pero todavía no están en libertad, es decir, todavía están bajo el dominio de la corona inglesa. Entonces ellos dicen, tenemos que crear un Estado, un nuevo Estado, pero también que tenemos a los colonos. Y hay una disyuntiva en ese momento. Y dicen ellos, ¿primero creamos el Estado o primero les damos derechos? Y ellos dicen, lo primero que hay que darle a los ciudadanos son derechos, y después recién podemos crear un nuevo Estado. Por eso se habla de la Declaración del Congreso Continental Constituyente de 1774, donde, entre otros, se determina la importancia del consentimiento. Porque hace un momento decíamos la desigualdad, ¿no? Que ellos se amanecían y decían, hay un nuevo impuesto por la corona inglesa, y nadie consentía aquello, simplemente les cobraba, ¿no? Entonces, para ellos era tan importante el derecho al consentimiento, en ese sentido, de consentir contribuciones, de consentir impuestos, de que ellos puedan aceptar esas contribuciones al Estado. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, ¿no? Son los primeros derechos que van a aparecer en una normativa tan importante, la Declaración del Congreso Continental Constituyente. Más adelante ya se va a iniciar, ¿no?, la Guerra de la Independencia, y en 1776 ya prácticamente Estados Unidos o las colonias norteamericanas están casi libres, podríamos decir. En 1776 se firma la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que también habla de los mismos derechos, que dice que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes. Entonces, el término igualdad, el término independencia. Y tienen ciertos derechos innatos de los que cuando entran en estado de sociedad no pueden privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto, a saber, el goce de la vida y la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y buscar y obtener la felicidad y la seguridad. En 1776, momento igual importantísimo, 13 colonias, de las 15 que posteriormente van a formar Estados Unidos. La historia dice que 2 no pudieron llegar, ¿no?, pero que asintieron esta firma posteriormente. Pero la historia también le puso el nombre de Declaración de Independencia de las 13 colonias. 1776 dice, sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituye entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho de reformarla o abolirla o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la que les sea más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. Nuevamente, derecho a la vida, libertad. Y hay una película, ¿no?, se llama En búsqueda de la felicidad, con Will Smith, ¿no? Mil disculpas. Les decía, hay una película, En búsqueda de la felicidad, con Will Smith, donde habla justamente de esta declaración de independencia de las 13 colonias, ¿no? Bien.
Entonces, la Declaración de Independencia de las 13 colonias sí puede considerarse un instrumento normativo importante del reconocimiento de las personas, ¿no? Y me llama mucho la atención esta parte, por ejemplo, de que recién en la Constitución del año 2000 lo vamos a tener, donde hablamos, ¿dónde está? Que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla. Me hace recuerdo al referéndum revocatorio, ¿no? Que recién se ha instituido en la Constitución del año 2009. Pero bueno, son aportes, ¿no? Que la propia historia va generando. Entonces ustedes se dan cuenta cómo vamos avanzando en la historia y cómo vamos aglutinando, cómo vamos avanzando en lo que es el reconocimiento de los derechos humanos. La Iglesia, en primer lugar, Guillermo de Hoffmann, habíamos visto la Revolución Francesa. Bueno, la vamos a ver ahora la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y también las guerras, ¿no? Que vamos a observar. Bueno, entonces la Declaración de Independencia de las 13 colonias sí es un instrumento importantísimo para el reconocimiento de derechos ya desde un ámbito más independiente, podemos decir, de un Estado nuevo, ¿no? Porque aquí ya no se habla de monarquías, no se habla de iglesia, ¿no? No se habla de esos poderes, podríamos decir, omnipotentes, ¿no? O esos poderes que eran indiscutibles, esos poderes dogmáticos que se han dado durante mucho tiempo. Porque en sí los poderes dogmáticos de la iglesia han sido los que han interpuesto más la determinación de lo que tiene o lo que no tiene que hacer el hombre, ¿no? Y claro está, los gobiernos monárquicos también han hecho lo mismo, ¿no? Bien, 1789, un poquito más adelante, por eso es que muchos autores discuten mucho respecto a ello, ¿no? Al derecho a la Revolución Norteamericana y la Revolución. Discuten mucho si las ideologías de la Revolución Francesa fueron transportadas a la Revolución Norteamericana o al revés. Si observamos un poco el contenido de Aristóteles que habíamos visto a San Agustín, habíamos visto a Santo Tomás de Aquino, bueno, incluso más autores, ¿no? No solamente ellos. También habíamos visto bueno, no hemos visto, pero son contemporáneos, Sócrates, Platón, ¿no? Con las ideas de las civitas, los estados, etcétera. Sin duda creo que son elementos que van a ir contribuyendo a ambas revoluciones, ¿no? Tanto la Revolución Norteamericana como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se va a dar justamente en el año 1789 y la Asamblea Nacional de Francia, o la Asamblea Nacional Francesa, se va a dar justamente ese año, ¿no? Entonces, lo propio, ya hay una determinación, el pueblo ha asumido el poder y el pueblo se emplea la Asamblea Nacional Francesa el 17 de junio de 1789 y tienen la misma discusión que los norteamericanos. Dicen, ¿qué hacemos? Primero discutimos la Constitución, es decir, la conformación de un nuevo Estado, de una nueva república, división de poderes, etcétera, ¿no? O dotamos a los seres, o los franceses en este caso, ¿no? Dotamos a los ciudadanos franceses de derechos, les entregamos derechos. Y la decisión fue la segunda, ¿no? Entonces, ellos firmaron antes que la Constitución francesa la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, 1789. Y entre estos derechos, fíjense, no estamos hablando de 1789, pero que todavía tenemos una incidencia fuerte de estos derechos. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, artículo 1. Se reconoce el derecho a la libertad, la propiedad y la seguridad y la recesión, artículo 2. Si nosotros vamos a nuestra constitución, vamos a encontrar similar contenido, ¿no? La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Artículo 4, pero recordamos a Guillermo de Hoffmann. ¿Se acuerdan? 1328. Decía, todo lo que a mí me hace bien y no perjudique al otro es equidad inmutable, decía algo así, ¿no? Lo propio aquí, ¿no? Consiste en poder hacer todo aquello lo que no perjudique al otro.
El artículo 7, ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido al margen de la ley. Recuerdo un poco la acción de libertad, ¿no? Debido proceso. Todo hombre se presume su inocencia mientras no sea declarado culpable. Artículo 9. La libertad de comunicación, pensamiento, opinión es uno de los más preciosos derechos del hombre. Los ciudadanos tienen el derecho a comprobar la necesidad de la contribución pública y vigilar su destino. En el artículo 242 y 43 de la Constitución tenemos estos derechos, que es el derecho a la participación y control social, ¿no? Imagínense tantos años después, eh, asumimos este artículo 14 dentro de nuestra Constitución. Claro, no es nuevo, porque en realidad el año 94 ya existía en la Ley de Participación Popular, el control social, derecho al control social. Pero en la Constitución aparece recién en el año 2009, en nuestra Constitución boliviana, ¿no? El derecho a la participación y control social, a participar de las decisiones del Estado en cuanto a políticas públicas, etcétera, y al control social, a controlar las obras, los proyectos que se van a ejecutar por parte de los gobernantes. La propiedad es un derecho inviolable y sagrado, artículo 17. Esos son los derechos que aparecen en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de Francia, que reitero en su momento, primero dotar de derechos al ser humano y después hablar de un nuevo Estado, que me parece, digamos, bastante importante. Entonces, esta primera etapa, estamos hablando de un tipo de derechos, ¿no? Ustedes se fijan acá y también acá, derecho a la vida, libertad, propiedad privada, opinión por ahí, derecho a la propiedad privada, decíamos, derecho al debido proceso, podemos resumirlo de una manera general, pero a este tipo de derechos se les denomina derechos civiles y políticos. También son llamados derechos de libertad, que quiere decir que incumbe al ser humano, como persona individual, ¿no? Entonces, si yo respeto el derecho a la vida, respeto el derecho a la vida de un ser humano, de una persona. La libertad, lo propio, ¿no? Tiene que ver con la esencia. La libertad de opinión es la esencia misma del ser humano, ¿no? De cómo, de comunicación, de pensamiento, de opinión, etc. Entonces, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa van a proclamar y van a constitucionalizar, podríamos decirlo de una manera, o positivar, digamos, de una manera más amplia, en instrumentos normativos, los derechos individuales, o los derechos llamados civiles y políticos. Y les decía también los derechos llamados derechos de libertad, que tienen que ver con la esencia del hombre. Mi opinión, mi libertad, mi vida, etcétera, ¿no? Del hombre. Y estos son los primeros derechos que se van a constitucionalizar en la mayoría de los estados. Vamos a ver más adelante Bolivia, y ahí vamos a ver cómo Bolivia también nace con estos derechos, ¿no? Y poco a poco se van a positivar más derechos. Pero la Revolución Francesa va a contribuir, y la Revolución Norteamericana, con la positivación de los derechos civiles y políticos. Libertad, vida, opinión, pensamiento, debido proceso, todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Presunción de inocencia, propiedad privada, etc. Como una esencia individual, decíamos hace un momento, ¿no? Y eso se va a dar, habíamos visto, entre los años 1774, Revolución Norteamericana, 1789, Revolución Francesa. La misma lógica van a seguir los diferentes países, Bolivia no va a quedar al margen. Pero entre 1760 y 1840 se va a dar otra revolución, una revolución llamada la Revolución Industrial. Y en esta revolución industrial también se va a producir una nueva desigualdad. Si bien aquí se ha luchado por la igualdad, de ser libres, del reconocimiento de la vida, de tener propiedad privada, acá se va a luchar por el acceso a diferentes servicios, acceso a diferentes oportunidades que va a exigir el hombre. Y lo vamos a explicar.
reitero, entre 1760 y 1840, pero particularmente la historia habla de los años 1800 a los 1840, la revolución industrial. Ya tenemos, digamos, sociedades que están administradas por los estados, hay el surgimiento de la organización política en los estados, ya hay constituciones, ya hay normatividad, ya hay algunos derechos, como hemos visto, ¿no? La vida, la libertad, pensamiento. Claro que alguien podría decir que no son cumplidos, ¿no? Pero ya están dentro de las normatividades. Entonces, en este escenario se va a dar una producción masiva, la producción industrial a gran escala, especialmente textil, metalúrgica, de alimentos. Se va a dar la migración masiva de poblaciones del campo a las ciudades. Va a aparecer una nueva sociedad, un grupo social que está compuesto por industriales, comerciantes, financieros, que básicamente van a manejar el dinero, ¿no? Los burgueses viven en los burgos, que son ciudades intermedias de transporte de mercadería. Especialmente estamos hablando entre Europa y Asia, diferentes burgos donde se van a sentar estos comerciantes, van a hacer intercambio y van a generar una cantidad de dinero bastante importante, que va a desplazar incluso a los señores feudales, ¿no? Y así nace la burguesía. Se van a consolidar como prestamistas, después de prestamistas van a aparecer como banqueros, y así van a surgir la burguesía, ¿no? Entonces la burguesía va a ser una clase social dominante en esta época. El surgimiento de una clase social que es el proletariado, otra clase social, el proletariado es el que tiene, lo único que tiene es la fuerza de trabajo, el desarrollo del innovaciones del transporte y de la industria. Por lo tanto, se va a producir una nueva desigualdad, ¿no? Porque la sociedad se va a dividir nuevamente en dos. Si antes estaba dividido entre los monarcas que tenían el poder y el pueblo que no tenía nada, y por ello se luchó en la Revolución norteamericana y francesa para lograr la igualdad con el reconocimiento de ciertos derechos, en este escenario la sociedad se va a dividir en dos: los dueños de los medios de producción, los que tienen el dinero, las empresas, los textiles, las empresas metalúrgicas, ¿no? Y los dueños de la fuerza de trabajo, el proletariado. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Entonces se va a dividir nuevamente la sociedad y se va a generar una desigualdad. Porque los de arriba, ¿no? La burguesía, los dueños de los medios de producción, van a tener el acceso absolutamente a todo, ¿no? Por el dinero que generan. Educación, van a tener salud, van a tener mm, privilegios en sí, ¿no? Que les va a ser fácil por el desarrollo económico que van a tener. En cambio, el proletariado no. El proletariado incluso va a trabajar 12 horas, 14 horas por día, no va a tener salud, no va a tener educación. Sus hijos no van a tener salud, no van a tener educación, y por lo tanto se va a producir nuevamente una desigualdad en cuanto a la sociedad. Entonces, en ese escenario, nuevamente se va a volver a hablar de derechos humanos. Hay una serie, se llama Gigantes de la Industria, tal vez la hayan visto, si no, bastante interesante, ¿no? Donde aquí se habla, en Estados Unidos particularmente, cómo se va a generar esta división muy fuerte, ¿no? Porque acá no son monarcas, no son descendientes de Dios en la tierra, no son intercomunicadores de Dios en la tierra, no son personas comunes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, es pues, la historia señala que era un estibador, es decir, que cargaba bultos en un puerto y empieza a generar dinero y se convierte, se podría decir, en el hombre más importante del transporte de ferrocarriles en Estados Unidos, ¿no? Rockefeller, lo propio, con la industria del petróleo, en ese momento solamente petróleo, ¿no? No había refinación, servía únicamente para alumbrar o iluminar las casas o las ciudades, ¿no? Tenía mayor, o para cocinar, ¿no? Básicamente no tenía mucho valor como el que tiene ahora, ¿no? Con la refinación, la gasolina, el diésel, etc.
pero de todas maneras igual se hizo bastante millonario. Andrew Carnegie con la industria del acero, construye los puentes, los rascacielos. Ford, Henry Ford, con la primera ensambladora de automóviles a escala. Thomas Edison, Nikola Tesla, con el tema de la energía eléctrica, la corriente continua, etc. Entonces, ellos son básicamente el ejemplo de cómo la sociedad se va a dividir, ¿no? Entre los dueños de los medios de producción, ellos que van a tener todos los privilegios, van a tener acceso a la salud, decíamos, educación, y los dueños de la fuerza de trabajo o el proletariado, que no van a tener acceso a nada, ¿no? Va a aparecer un personaje, Teddy Roosevelt, que va a sancionar leyes antimonopolio, va a controlar un poco el tema del derecho al trabajo, las horas, etcétera, ¿no? Y básicamente va a intentar nivelar o igualar esa situación. Y aquí surge la necesidad de que los estados puedan reconocer ciertos derechos de manera universal, claro, ciudadanos, y entre esos derechos va a estar el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, derecho al trabajo, derechos laborales, que van a ser reconocidos. Entonces, si la primera parte de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana tiene que ver con los derechos civiles y políticos, esta segunda parte, que es la Revolución Industrial, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, llamados también derechos de igualdad. Hay una serie de la familia Ingalls, ustedes tal vez recuerdan, donde está en una ciudad, ¿no? Y los hijos o el hijo del dueño de la cantina, del dueño de los edificios más importantes, van a la escuela privada, ¿no? Y los hijos de la familia Ingalls no van a una escuela, están buscando un lugar donde poder aprender y buscan un establo y se quedan ahí. Algo así se da en esta época, ¿no? Donde los hijos de los proletarios y también los propios proletarios no tienen las que tienen los hijos, los familiares o los propios empresarios, ¿no? Los dueños de los medios de producción. Y así resulta desigual, ¿no? Una sociedad desigual, una sociedad que solamente otorga derechos o beneficios a un grupo y al resto no. Y por eso es que se pelea, ¿no? Es decir, tampoco ha sido tan fácil esta etapa de la revolución industrial. Han habido huelgas, han habido conformación de sindicatos, han habido muertes, ¿no? Y finalmente se ha ido reconociendo los años 1840 aproximadamente, ciertos derechos que tienen que ver con la igualdad. Que el hijo del proletario pueda ir a la escuela en las mismas condiciones que el hijo del dueño de los medios de producción, o de la empresa o de la fábrica. Que no exista esa discriminación, que no exista esa imposibilidad o esa prohibición, ¿no? Por el hecho de generar esa desigualdad en cuanto al acceso a estos servicios. Bien, entonces la revolución industrial tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, esto más, y con esto vamos a concluir por ahora. Hemos observado, hacer un pequeño resumen rápido, como desde la Iglesia se habla de los derechos humanos, Guillermo de Ockham, los franciscanos, hemos observado la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y claro está, también hay conflictos bélicos que van a contribuir en la necesidad de consolidar con mayor fuerza y a nivel internacional, no solamente en los países, el tema de los derechos humanos. Y la primera va a ser la Primera Guerra Mundial, que inicia el 28 de julio de 1914. La Primera Guerra Mundial entre el Imperio Alemán y Austrohúngaro versus Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso finaliza con en 1918. Pero en 1918, un año después, el 19, se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se puede considerar el instrumento normativo internacional más importante, o sí, más importante en cuanto al nacimiento y al reconocimiento de los derechos humanos de manera internacional, porque lo firman 50 países.
Termina la Primera Guerra Mundial, 1919 se firma el Tratado de Versalles, 50 países. Establece un incipiente orden internacional configurado a partir de organizaciones internacionales bajo el concepto de cooperación, pero también de supranacionalidad. Entonces, no solamente los países tienen que proteger los derechos humanos, sino también instancias supranacionales o supraestatales, ¿no? Y ahí van a ser justamente lo que es la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones, que va a tener la misión de abolir tratados secretos, de restablecer fronteras de los diferentes países, de de órdenes, si se quiere, acuerdos, ¿no? Entre las diferentes fronteras de los países, ¿no? Los rusos, belgas, Italia, Hungría. Pero además la Liga de Naciones va a tener la finalidad muy importante de esforzar, asegurar, mantener condiciones de trabajo equitativas y humanitarias, asegurar un trato equitativo a las poblaciones indígenas, confiar, bueno, la Sociedad de Naciones tiene que inspeccionar la ejecución de los acuerdos que se han dado, esforzar en medidas de orden internacional para abatir y combatir las enfermedades, y justamente esto se da con el Tratado de Versalles de 1919, ¿no? Se crea la Liga de Naciones, una sociedad de naciones justamente, que tiene la finalidad de contribuir con el desarrollo, pero fundamentalmente la pacificación y además el respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque hay que recordar en la Primera Guerra Mundial, como se observa en esto, ¿no? Eh, Fue una guerra bastante dura, ¿no? Que desconoció la dignidad humana, que desconoció el derecho a la vida de una manera muy fuerte, porque básicamente era una guerra sin cuartel, se podría decir, ¿no? Se tenía armamentos químicos, gases, se atacaba a poblaciones civiles, niños, o sea, era como sin ninguna regla, ¿no? Bueno, la Liga de la Sociedad de Naciones va a emerger justamente como esa posibilidad de pacificar y de darle certidumbre a los derechos humanos de una manera generalizada, pero lamentablemente ello va a fracasar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene una cronología, pero básicamente hay dos bandos, ¿no? Benito Mussolini, Italia, Adolfo Hitler, Alemania, Heideki Toho de Japón, está por un lado, y por el otro lado el ejército Churchill, Inglaterra, Franklin Roosevelt, Estados Unidos, Joseph Stalin, la Unión Soviética y Chiang Kai-shek de China, por el otro bando, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939, Alemania invade a Polonia y otros países y Francia cae pronto bajo el control alemán. El 7 de septiembre de 1940, bombardeos aéreos a Londres. El 22 de junio del 41, Alemania invade la Unión Soviética. El 7 de diciembre del 41, Japón ataca Pearl Harbor, es donde ingresa Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos declara la guerra a Japón el 8 de diciembre del 41. El 11 de diciembre del 41, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. El 6 de junio de 1944, el día D, las fuerzas aliadas ingresan a 5 playas de Normandía. Y ya básicamente ahí es donde se vislumbra de que la Segunda Guerra Mundial ya está a punto de fin. El 25 de abril, tropas soviéticas rodean Berlín y el 30 de abril del 45, Hitler y Eva Braun se suicidan. Es lo que dice la historia. Otros dicen que han escapado a Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Pero la historia señala que el 30 de abril, en el búnker secreto que tenían ellos, Hitler y Eva Braun se suicidan. Sus cuerpos nunca fueron encontrados ni enterrados, pero la historia señala aquello, ¿no? Uno podría asumir que la Segunda Guerra Mundial terminaría acá. Acá hay dos elementos importantes que deseo rescatar. El primero es que evidentemente la Segunda Guerra Mundial continúa pese a la muerte de Hitler y Eva Braun. Y la segunda es que en plena discusión de derechos humanos, restablecimiento de derechos humanos, Estados Unidos está yendo en contra de los derechos humanos. ¿Y por qué razón? Lo vamos a explicar, ¿no? El 7 de mayo del 45, Alemania acepta la rendición. El 6 y 9 de agosto,
1945 se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos, ¿no? Me voy a adelantar un poquito al siguiente. Fíjense en esta fecha. Justamente en esta, 25 de abril al 26 de junio. ¿Qué es lo que sucede? 50 países se reúnen en San Francisco, Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Es donde se firma la Carta de la ONU. Estamos hablando entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. ¿Qué quiere decir? Que 50 países se están reuniendo para consolidar una nueva Liga de Naciones. Ahora se va a llamar ONU, Organización de Naciones Unidas. ¿Qué finalidad tiene la ONU? Establecer un sistema supraestatal de protección de derechos, de cooperación entre los países y finalmente de efectivizar reglas comunes entre todos los países con la finalidad de que no vuelva a ocurrir una tercera guerra mundial, ¿no? Pero reitero, entre el 25 de abril y 26 de junio del 45. ¿Qué pasaba en ese momento? Estados Unidos seguía con su plan respecto a las bombas atómicas, ¿no? Hay una película, ¿no?, de Oppenheimer, en Nuevo México, hay una especie de campamento donde se van los científicos, ¿no?, a construir la bomba atómica. Y justamente el 6 de agosto, es decir, 2 meses después, se lanzan las 2 bombas atómicas. Entonces, por un lado, no critico a Estados Unidos como tal, ¿no? No lo vayan a tomar de ese lado, pero sí hay esa contradicción, ¿no? Porque Estados Unidos está organizando la ONU, en Estados Unidos se está organizando la ONU, reitero, para consolidar una paz, fortalecer la democracia, cooperación internacional, defensa de derechos humanos, etcétera. Pero por el otro lado, en mismo Estados Unidos se está ya terminando la bomba atómica que se va a lanzar en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eso doble podríamos decir, ¿no? Por un lado, hablamos de paz, hablamos de derechos humanos, pero por el otro lado estamos creando una bomba que va a matar a muchas personas, ¿no? Finalmente, el 2 de septiembre, después del lanzamiento de las bombas, Japón firma la rendición y ahí es recién donde termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya decíamos, entre el 25 de abril y 26 de junio ya existía esta organización. La Carta de la ONU se firma justamente el año 45 y 3 años después se va a firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho internacional de derechos humanos se inaugura con la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 3 años después de concluida la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso como elemento, ¿no? El primer elemento de que no termina la Guerra Mundial o la Segunda Guerra de Hitler y Eva Braun, sino con la rendición de Japón. Y el otro elemento es que a la par de discutir sobre la ONU y la Carta de la ONU, también se está finalizando y finalmente se va a dar la detonación de las 2 bombas atómicas el 6 y 9 de agosto del 45 en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, ¿qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? Vamos a recoger los más importantes. Habíamos hablado hasta acá de 2 tipos de derechos, ¿no? Los derechos civiles y políticos, derechos de libertad que surgen con la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, y los derechos económicos, sociales y culturales o derechos de igualdad que surgen con la Revolución Industrial. Y están insertos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta el numeral 17 son derechos civiles y políticos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, de hecho, libertad. Derechos a la libertad sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión. El término de inalienable y además inmutable al ser humano, ¿no? O sea, no se le puede desconocer porque porque tengas una religión u otra, una opinión política u otra, es universal. Derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal. Nadie será sometido a esclavitud, tiene que ver con el derecho a la libertad, derecho civil y político, derecho de libertad. Nadie será sometido a torturas, reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho de libertad, igualdad ante la ley, derecho a la libertad,
derecho a un recurso efectivo y la protección de sus derechos, derecho a la libertad. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, derecho de libertad. Derecho a una justicia imparcial e independiente tiene que ver mucho con el derecho a la libertad. Presunción de inocencia y favorabilidad también. Derecho a la privacidad, honor, honra y reputación tiene que ver con la libertad. Derecho a la circulación interna y fuera del país, lo decía Guillermo de Hoffmann, que los mares, ciertos bienes como los mares, los ríos, no le pertenecen a nadie, sino a todos, ¿no? Ese es el entendimiento que se tiene de este derecho, ¿no? De la libertad de circulación. Derecho de asilo tiene que ver con el derecho a la libertad. Nacionalidad y naturalización, derecho a la libertad de elegir, ¿no? Una nacionalidad. Derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de opinión, pensamiento, conciencia y asociación, derechos políticos y participación política. Hasta ahí, derechos de libertad, o también llamados derechos civiles y políticos. El 18, el numeral 18 dice derecho a la seguridad social. Ese ya es un derecho económico, social y cultural. Nuevamente volvemos, ¿no? A la revolución industrial. Los hijos de los dueños de los medios de producción tienen acceso a la seguridad social, a hospitales, a salud, etc. Pero los hijos y los dueños o los proletarios no tienen ese derecho. No pueden acceder a la seguridad social ni para ellos ni para sus hijos. Y se va a dar justamente ese quiebre con el reconocimiento del artículo 22 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No importa la raza, habíamos dicho, la condición económica, ¿no? Tiene que ver con el derecho a la igualdad entre todos, ¿no? Derecho al trabajo, salario y trato digno, igual, ¿no? El trabajo básicamente lo tenían, pero más que un derecho era como una obligación. Y el salario no era un salario remunerado acorde al sacrificio que hacían. Y el trato digno no se daba, ¿no? Entonces, vamos a observar películas bastante fuertes donde el trato con los trabajadores incluso los golpean, ¿no? No les dejan salir, no los dejan comer, ¿no? Ese es un trato indigno. Y derecho a la educación, decíamos, ¿no? Los hijos de los dueños de los medios de producción tienen derecho a la educación, a las escuelas, pero los hijos de los proletarios no tienen esa posibilidad. Entonces, estos tres son derechos económicos, sociales y culturales. Se van a dar las declaraciones, que son documentos que detallan una serie de derechos, los pactos y convenios, que son vinculantes, suscritos y ratificados por los estados, y los tratados también, que son acuerdos de los estados con los organismos internacionales. Ahora, la Declaración Universal de Derechos Humanos es como una simple referencia, nunca ha sido ratificada por Bolivia, ¿no? Si alguien podría decir que la Declaración Universal es vinculante para Bolivia, les diría que no, porque Bolivia nunca ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, eso no importa mucho, porque esos derechos civiles y políticos que hemos observado, a la vida, a la libertad, opinión, etcétera, están insertos, incluso más ampliados, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Bolivia, bueno, que ha sido adoptado por la ONU el 16 de diciembre del 66, y Bolivia lo ha ratificado mediante ley 2119 del 11 de septiembre del año 2000. Entonces, no nos importa mucho. Lo propio en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, o los derechos llamados de igualdad. Hay el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido adoptado igual el mismo año, el 66, y Bolivia la ha ratificado mediante la misma ley, 2119 del 11 de septiembre del año 2000. Entonces, les decía, es solo como referencia, porque los mismos derechos están en estos pactos que sí son de cumplimiento obligatorio. Y básicamente no nos importa mucho si Bolivia ha ratificado o no la declaración, porque esos mismos derechos están en estos dos instrumentos normativos. Bien, con eso vamos a quedar hasta el día de hoy. Mañana vamos a hacer una especie de... bueno, vamos a hablar ya un poquito más de los conceptos de los derechos, ¿no? Y vamos a manejar un poquito... vamos a hablar de la que todavía falta, los componentes de los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos y bueno, y nuevamente vamos a volver a tocar los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales,
Sí, con ello vamos a ir concluyendo. ¿Ya? Bien, si alguien tuviera alguna consulta, por favor, con muchísimo gusto. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias. El día de mañana, 8:30, por favor, puntual, para de esa manera también culminar pronto, bueno, hasta mediodía, estimo, la última parte que nos resta de este módulo, ¿no? Entonces los dejo con la lista, por favor. Muchísimas gracias por la atención de hoy. El día de mañana a las 8:30 reiniciamos con este módulo multiculturalismo y derechos humanos. Gracias. Buenas noches, agradecemos la sesión brindada por el doctor Omar Lamadrid y vamos a finalizar con el llamado de lista. Por favor, pueden confirmar su presencia escribiendo en el chat de la sesión o encendiendo su micrófono. Dante Aliaga. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ever Almanza. En sala, licenciado. Ya Carlos Humberto Áñez. Raúl Aquino. Iván Bernal. Licenciado presente en sala. Ya Javier Chamilla. Me encuentro en sala, licenciado presente. Perfecto. Janet Colque. Presente en sala, licenciado. Ya Jorge Espinosa. Israel Fabián. Giovanni García. Jonathan García. En sala, licenciado Giovanni. Perfecto. Jonathan García. Jenny Guachalia. Flores Rada. Presente, licenciado. Ya. Milenka Lima. Presente, licenciado, y solicitar por favor que se me tome en cuenta desde el inicio, puesto que no me han aceptado acá en el grupo. Perfecto, ya la tomé en cuenta. Iber Llampa. Javier Mamani. En sala, licenciado. Ya. Carlos Hugo Mancilla. Robin Méndez. Betsa Miranda. Rodrigo Montaño. Dayana Monzón. Paola Monzón. Cristian Morales. Presente, licenciado. Ya. Victoria Núñez. José Andrés Oljaray. Palmenia Peñafiel. Yulmi Peredo. Ana Karen Pilco. Buenas noches, Liz, en sala. Buenas noches. Talía Plaza. Buenas noches, presente. Ya. Nelson Salinas. Buenas noches, Nelson Salinas presente, por favor. Ya. Y Fedora Celada. Buenas noches, presente. Buenas noches, perfecto. Con esto concluimos el llamado de lista. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana.